Porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yarañe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en este día en que estamos reflexionando sobre el capítulo 37, la historia de José. Estamos siguiendo así en una forma sistemática también el estudio del libro del Génesis. Y así este capítulo, que es no es este solo capítulo, sino que esta historia, que es la historia final del Génesis, es la historia de José del 37 al 50. En primer lugar, ahora en estos días estamos presentando la figura de José. Dice que es José el más amado por su padre porque es el hijo de la vejez. Entonces también José que recibe algunas cosas especiales, ¿verdad? Porque ahí en la paja huevo. Entonces él oye a Judea, yo veo un arañe en ba, a mi otro llama Eva y más ese. A pedir a un bebé veía lleva y con hacer hermano cuera, ahí la niña pone y treía ese cuera. Quiere decir que sus hermanos tampoco se comportaban muy bien, ¿verdad? Entonces, por eso José le dice a su papá, ¿verdad? Como el hijo, el pajagüe, ¿verdad? Seguramente con más inocencia, el que está también apacentando, ayudando al ganado, a las ovejas, etc. Pero yo ya vendú, otro para ir, mamina la de hermano cuera, ese la de hermano cuera upeixa, lleva. Hombre, uy tú a ver. Y bueno, y todo esto hace que sus propios hermanos no le quieran, ¿verdad? Porque era el hijo de la vejez y sus hermanos al ver que lo amaban más a él, le escuchaban más a él, entonces le tomaron tal odio que ni siquiera podían dirigirle la palabra. Parece que ya esa buena ganas de mongueta mío peare lleva, porque ya de te pecoña y humía, de ya hui peña de la pichave, de ya hui peña de que ube, peña de hermano mayor, menor, humía. Bueno, sea el que sea, coabe exclusivamente ñeña de José, que es el hermano menor. Pero no hace falta que nosotros nos encerremos y digamos, bueno, a mi hermano menor, sino que ñande ya chante ñande apuitepe lleva. La ñande familia o mi esta miea, porque oigo la familia oreco a 10, 11, 12. Muy interesante nada ver ucase la pende mensaje en mí, allá en nuestro teléfono 0981 50 50 36. Pero camina se bellece, se fulano de tal, se peala se familia, va veine, porque algunos coñan de neta, está ahí, campaña de mía se está visitar y se oreco 11, oreco 12, oreco 14 va ahí, oreco 7, 8, bueno, ya a mí va veine la vender hoga, va la vender allí, vender a vender membu, mía, ya pana, mía interesante y niña compartir mi. Y manden también su mensaje, hablado incluso, peña en duda de de programa, va la belleza. Bueno, entonces yo le estaba diciendo, queridos amigos, queridos hermanos, lo que aquí se nos presenta es una realidad también de todos los días, en nuestra vida, en nuestra familia. Alguna vez señora y no, lleva, ahí cuya ya yo jupaba, pemita, oña pepe, tu chavea, tena cacuavea, tena pemichivea. Muchas veces ya yo respeto y treía, ya yo treía. Siempre con la ñanderoga pupe lleva la oye juvea, eso es una cosa muy normal, pero es porque es el sentimiento. Las cosas y siempre no, todos mis hijos son iguales, todos mis hijos son iguales. Bañas en dutante hoy. Pero en realidad con eso es imposible, ¿verdad? Imposible que todos los hijos sean iguales, ¿verdad? Porque en la relación y en el aspecto afectivo, ciertamente que el amor, ¿verdad?, de una mamá, de un papá, siempre se lanza más hacia una persona, ¿verdad? No porque sea mejor o porque sea peor, algunas veces al contrario, porque justamente ese hijo necesita más y que, hoy que usted me ve, entonces toda la familia, oía, lleva, oía, oye, coopere, oña atender,
porque es asumí, porque esto, que aquello, en fin. Hay muchas situaciones. Pero sin embargo, es tan importante que nosotros miremos que no suceda esto entre nosotros, ¿verdad? Lo amaba más a ellos. Y entonces por eso le tomaron tal odio. Ya tengo una niña mañana el odio contra esa persona y contra ese hermano que es diferente a nosotros. Es diferente porque tiene otras características. Entonces, ñandeu pealaña aprender, entonces en la convivencia. Oño hermano un dios. Y ñandeu ñañe pues no van a peñanderoga, pepe ñande ñañe pues no van a comprendernos, a ayudarnos. Sheikwai, esta familia pona, esta familia bella, esta iguay, pero que todos se ayudan y que todos se quieren. Hay cuá. Y hay mucho, y verdaderamente uno ama y ve, pero así también hay otra familia que hoy 1, 2, 3, que diga tú, yaguajan baracaya, yaguajan baracaya, diga tú no yo lastimosamente, ¿verdad? Bueno, pero ante esta situación muy humana, esta es una cuestión muy antropológica ya eso, o sea, muy humana, se dice, vea. Entonces, estos son los momentos más importantes que nosotros tenemos que mirar y que tenemos que procurar, ¿verdad? Procurar entrar dentro del corazón de esa persona, del corazón de ese hermano, porque no podemos llegar al odio, ¿verdad? No podemos llegar al odio. Pero para llegar a ese corazón de la persona, primero nosotros tenemos que sanearnos. Primero nosotros tenemos que entrar y ver. Algunas veces queriendo supuestamente ayudar a un hermano, y ahora hablemos un poquitito, abriendo más esa terminología de hermano, porque el hermano es aquel que está a tu lado, ¿verdad? Entonces, miremos un poco esa parte y nos damos cuenta que realmente necesitamos esa capacidad de interacción, de diálogo, de escucha el uno al otro, porque es la única forma como también podemos influenciar, ¿verdad?, en el corazón de los demás. Bueno, seguimos nuestra historia, estamos en el versículo 5 del capítulo 37, dice, una vez, había una vez, entonces ya ya se llama, y como lenguaje, la de Yareikwama, que podría ser una historia ciertamente no real, ¿verdad? Había una vez un gato montés que tenía la cola al revés. ¿Quieres que te cuente otra vez? Bueno, entonces, por decir, llamo y te ejemplo. No estoy queriendo decir que con esto lo que sucede aquí no es una realidad, al contrario. Esta es una realidad que existe, pero ¿por qué existe? Porque existe y somos nosotros los personajes. Dentro de una historia que el autor sagrado, inspirado por Dios, nos está narrando en vista a nosotros. Como decíamos siempre, que la Biblia es un libro pedagógico. Y por eso aquí comienza esta historia diciendo, una vez José tuvo un sueño y lo contó a sus hermanos, ¿verdad? Entonces es la historia que José mismo va a narrar a sus hermanos. Oigan el sueño que tuve, y yo me cuera. Nosotros, Abella Baitemas y familia, estábamos en el campo atando gavillas. De pronto mi gavilla se alzó mi gavilla, yo, José, y se mantuvo erguida, mientras que las de ustedes formaban un círculo alrededor mío y comenzaban a inclinarse ante mi gavilla. Esto no hace falta ni explicar mucho, lleva. Enseguida, entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí, verdad? O sea, en esta interpretación, para esta interpretación nos hace falta demasiado conocimiento. Y esto es lo que le está diciendo José. El pajagüe, mamina va que dice que él, su gavilla, en el centro, ahora, lo invité en círculo alrededor de él, esto pues es demasiado, más bigonde, mare non debe ¿viste? Entonces, esto es como para generar un poquitito, no digo el odio, pero para generar ciertos recelos, y es lo que comienza
a generarse cuando ellos escuchan este sueño de José. Sus hermanos no pueden aguantar esto. Entonces, la ñande ya se pone a lleva, porque peñandero gapupe cupicha entre hermanos, o si no en nuestras comunidades. Hoy PTI, entonces la surgimía, PTI la iba la mía, PTI la ya posee hina, entonces no, orendo no echamos, ahí va, ni cristiana, ni catuña de ella es shaloca cuamitena, oñe moía peñandere nondepe, ñandecente tena, ñandecuetente, ¿verdad? Y entonces no llegamos a discernir y a entender lo que Dios verdaderamente está queriendo manifestar a través de ese hermano, a través de esa persona. Bueno, volvemos con más reflexiones enseguida con Ñande Yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Llegas cansado a tu departamento, te caen visitas en cualquier momento y no tenés nada. ¿Y ahora qué haces para comer? Y no tenés nada. Y empezás a revolver, abrís a ver en la heladera y vos no tenés nada. Miras la góndola infinita, no te convence nada. Y ahí se te ocurre una idea. ¡Sale pasta! ¡Hoy cocino! ¡Hoy cocino! Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Mamá, qué rico, Anita.
Y volvemos con Ñande Yarañe. Estamos reflexionando esta historia tan interesante de José. José que cuenta su historia, ¿verdad?, a sus hermanos. Es lo que él había visto, ¿verdad?, estas gavillas que estaban atando. Y después la que van surgiendo, la de él que se pone en el centro, decíamos, y las de sus hermanos en torno a él. Y ellos comienzan, dicen, oye, tindubeña, hermano Renondel. A ver, me gusta ver más su escuela, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que quiere decir? Hoy. Entonces ya esa misma, esa va de coronye. Sus hermanos le preguntaron, esa va, enseguida, amor, va la hereina, va, va, bueno, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Es una pregunta, en realidad es una pregunta retórica, ¿verdad? Porque Ñandego Pama, la historia, la gran mayoría de nosotros cuando éramos chicos, niños, catecismo, mía, está añadiendo esta historia de José. Lleva. Entonces Ñandego, que después José es vendido por sus hermanos, José que va a Egipto, José que después es el más importante después del faraón. Entonces todos estos elementos Ñandego Pama. Pero, viste, desde un inicio como que te está presentando como un programa que se irá realizando durante la narración bíblica del 37 al 50, donde este personaje que se llama José va a demostrar su capacidad, ¿verdad? Pero como una bendición, digamos nosotros, ¿verdad? El asunto es que nosotros no aguantamos muchas veces la diferencia entre las personas. Nosotros queremos uniformar, ¿verdad? Uniformar. Todo tiene que ser de la misma manera. Diga tú del área y mi lleva. El área y mi bebé allá hay que timar. Diga tú. No aguantamos. Y eso es muchas veces porque somos, ¿verdad?, un poco mediocres, ¿verdad? Y entonces no tenemos esa capacidad de confrontarnos o queremos que todo el mundo sea lo mismo, ¿verdad? Todo el mundo sea lo mismo, que todos estemos uniformados. Ahí está. Eso es lo que estábamos hablando, ¿verdad? La uniformidad. Sin embargo, sabemos que cada uno es una riqueza impresionante ante Dios, que cada uno tiene sus valores también impresionantes ante Dios. Y entonces en nuestra familia, ahora tendríamos que abrir un poquitito más, ¿verdad? Porque hasta ahora estábamos hablando un poco de José y sus hermanos, como si fuese simplemente nuestra casa y nuestra familia, papá, mamá y los hijos. Ahora podemos pensar también, y tendríamos que pensar, porque la palabra de Dios siempre va mucho más allá. Aquí también nos está queriendo decir en nuestras mismas comunidades. Esto también quiere decir en los lugares donde nosotros nos encontramos. Cuando nosotros no tenemos esa capacidad de escucha y esa capacidad de acompañar principalmente, sino que todo lo que lo otro es novedad, todo lo que lo otro te está presentando, incluso se te presenta como qué cosa, se te presenta como algo que te mueve a vos, ¿verdad? Te hace doler a vos, porque también está desvelando y te está mostrando tu incapacidad, o mejor dicho, yo no diría tanto tu incapacidad, porque cada uno tiene riquezas, talentos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que te está revelando? En todo caso es tu inacción, tu inactividad, o sea, el no lanzarte, el no hacer, el no responder o el no desarrollar. Ahí vendría muy bien lo que nosotros leemos en los evangelios, ¿verdad? Cuando nos hablan de los talentos. ¿Se acuerdan que a uno le da 10, 5, 1? Bueno, pero cada uno tiene una capacidad especial. Y esa capacidad solamente la tenés vos. Esa cualidad la tenés solamente vos. Nadie tiene esa cualidad que vos tenés dentro de tu característica. Pero entonces y mía lleva desde adentro, sacar, para que se pueda producir, para que se pueda ofrecer, para que se pueda dar lo mejor también, ¿verdad?, a los demás. Pero todas estas acciones solamente nosotros lo podemos hacer en la medida en que nosotros reconocemos y vemos esa fuerza interior, ¿verdad? Y en la medida en que vemos esa fuerza, esa cualidad que Dios nos ha regalado, entonces solamente el odio hacia los demás, o ese deseo de acallar la voz del otro, o ese deseo de cortar la cabeza del otro. ¿Cuándo sucede? Y sucede cuando vos sabés que tal vez vos podrías hacer, o vos tendrías también, porque te lo voy a coñan de valer, por lo menos ñan de yurube, lleva ñan de yurube, te lo voy a ñan de valer.
añande llevo, y no, se copia ya poco, se copia, pero cora, hay gente con mañana. Entonces, ya la pareía, lleva ñañe en bareí, pero onda ya poi. Apea la iba ahí, ñañande puitena. En realidad, queridos hermanos, esa gracia y esa fuerza que Dios nos ha dado, esto de José es un llamado profundo, ¿verdad? Al hombre, a cada uno de nosotros, a volver a mirar en su interior, a volver a reconocerse, o mejor dicho, antes de reconocerse, conocerse luego a sí mismo, ¿verdad? En sus talentos y en sus cualidades. José, de cierta manera, le está llamando, le está pinchando, le está insistiendo y le está diciendo, bueno, a ver, socio, pemuamina, te come peyuta, peñetín de peitebe serenondepe. Y entonces ellos, claro, aquí reaccionan y dicen, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? Directamente está diciendo así, y tenernos bajo tu dominio. Es una pregunta retórica, decíamos anteriormente, porque ustedes se acuerdan que la pregunta retórica es algo que nosotros ya sabemos su final, ya sabemos a qué se está refiriendo. Pero cuando yo estoy preguntando algo, entonces es para cerciorarme, para conocer. ¿Será que es así? Entonces cuando te está preguntando ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Nos está diciendo directamente eso. Y este es el motivo, dice, y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Lo odiaban más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. Esta también es otra realidad, lastimosamente, de nuestra vida, ¿verdad? Es lo que sucede continuamente. ¿Por qué? Y porque nosotros normalmente, cuando tenemos una acción, ¿verdad? Cuando comenzamos a realizar algo y cuando los demás están viendo, ciertamente que comienza a movilizar, ¿verdad? O por lo menos a crear preguntas en las otras personas. Y aquí lo que pasa es, en vez de procurar entender, acompañar, ayudarse, ¿qué es lo que pasa aquí entre estos hermanos? Lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. O sea, es imposible digerir, pega con la dice, yo no puedo digerir lo que vos estás diciendo. Eso le está diciendo directamente. Después dice, tuvo otro sueño, también lo contó a sus hermanos. Y él, con mucha simplicidad también, ¿verdad? O sea, lo presenta, lo dice, hoy cualca. Y eso también te sirve después como un elemento, como un boomerang, ¿verdad? Porque en la medida, con mucha sencillez. Porque este fue un mitaí. Entonces el mitaí le cuenta, le dice, mira, yo he visto esto y mira lo que sucedió, mira lo que soñé. Pero él nos está dando cuenta que con eso mismo se está cavando la propia fosa, como decimos normalmente. Volvemos enseguida con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañe. Que
descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso eres mi taí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Volvemos con más Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre la historia de José. Estamos en el capítulo 37, principalmente desde el versículo 5 al versículo 11, que nos habla José como un niño, teniendo estos dos sueños que él está contando en estos versículos, encontramos esto, pero con mucha simplicidad, ¿verdad? Con mucha sencillez. Él cuenta a sus hermanos y les dice lo que él había soñado, lo que él estaba viendo, lo que le estaba sucediendo en su propia vida, ¿verdad? Y entonces él dice, fíjense que esta es la situación en la que yo me encuentro, esta es la situación que yo he soñado, ¿verdad? Esta espiga, estas gavillas, dice, donde fue creciendo la mía, se erigía con rapidez al frente de todos, luego, visto que las de ustedes en torno, dice, ¿qué querrá significar esto? Los otros no son bobos, ¿verdad? Los otros se dan cuenta enseguida, ¿qué quieres decir? ¿Acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Pero después no termina simplemente con esto, porque después él, después de un cierto tiempo, porque ellos dicen, y lo odiaron más todavía por lo que contaba acerca de sus sueños. O sea, les causa roncha, ya es llevando. Y ahora después dice, tuvo otro sueño. Y también lo contó a sus hermanos. Tuve otro sueño, les dijo. El sol, la luna y 11 estrellas se postraban delante de mí. El sol, la luna y 11 estrellas. Se entiende, el papá, la mamá y los 11 que son sus hermanos, ¿verdad? Pero directamente ellos se postraban delante de mí. Pero cuando se lo contó a su padre, éste lo reprendió diciéndole, ¿qué significa este sueño que has tenido? ¿Acaso yo y tu madre y tus hermanos vendremos a postrarnos en tierra delante de ti? Y entonces dice, después de esto, y sus hermanos le tenían envidia. Sus hermanos le tenían envidia. Esto existe también en la Biblia, se dan cuenta, la cuestión de la envidia. La envidia es un elemento terrible, ¿verdad?, entre nosotros. Muchas veces nosotros no lo expresamos directamente, ¿verdad? Más bien lo sentimos y después añade la paraguayo fuera con yarecope famoso en su hue. Allá en su hue con yande. Daya pai, daya egoí, ñamo cañú, daya ya seguro jaljú, erepea pero pei que se huirá. Ya puru que se huirá ñande la bichare. Entonces mira la ñande ya esa ponara, ñande yarare nonde, pe lleva, bendiga tú con ñande la pecha ya po, porque ñande copecho. Entonces, ñambuaí ya hoy, de familia, pues peoía, lleva ñambuaí pa, nuestros relacionamientos. Ñande hoy, ñambuaí, esa posibilidad, ¿verdad?,
de ese diálogo y de esa entereza, digamos, entre nosotros mismos. Bueno, y después entonces aquí continúa, ¿verdad?, diciendo, sus hermanos le tenían envidia, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Su padre reflexionaba sobre todas estas cosas. Aquí por lo menos parece que nos da un poquitito de esperanza o de posibilidad. El papá ciertamente es el que reflexiona sobre estas cosas. Es como poner dos posibilidades. Los hermanos que son envidiosos, los hermanos que no son capaces de aguantar, los hermanos que no llegan entonces a madurar sobre esta situación, miran simplemente elementos muy pasajeros, muy externos, incluso ni les interesa mucho profundizar, ¿verdad?, sobre el tema. Sino que cuando hay envidia, uno ya no procura ayudar mucho, sino que más bien busca los elementos negativos y sobre eso subraya, y bueno, y aquí está, y falta esto, y falta aquello. Entonces, upepe ya está. Sin embargo, aquí la otra actitud del papá, que es interesante, ¿verdad?, porque el papá pues, es aquel que acompaña, que busca. Yo recuerdo, ¿verdad?, una vez cuando fui a Tacumbú, ¿verdad?, a visitar a un preso, que la mamá me llevó, ¿verdad? Y yo recuerdo que no era hora de visita o no podíamos entrar, no sé qué había sucedido, lo que sí que indica tú, que allá a pecha de país, todo lo que sea, de por ya y ya. Pero pensé, más o insistí, pecha. Media hora no hay. O insistí, o conseguí, bebé. Una cosa que en ese momento era imposible, ¿verdad? Claro, yo estaba viniendo de vacaciones también, ¿verdad?, de mis estudios, y entonces no es que también tenía toda la posibilidad, porque venía también por poco tiempo, y entonces era la única posibilidad. Entonces esa señora utilizando todos los recursos, ¿verdad?, todos los argumentos para decir, copaíco, hago un burillo, indica tu ave, que esto, así que hay potala, ni confesamito, ni emila pa indi, etcétera, etcétera. Bueno, y hasta que consiguió, bueno, la insistencia. Entonces, ¿cómo es una mamá, verdad?, que busca a pesar de que su hijo está en la cárcel, y nosotros sabemos que seguramente que había una situación negativa, por eso que estaba allí encerrado, ¿verdad? Pero sin embargo, se cosilla es ahí, señor. La supe grande y por la ibaía, la supe iba a ir a Moyepe, y bueno, oye, pota, se me embúnigo, ahí mantengo en día. Le tengo que ayudar, le tengo que acompañar. Y esa es justamente la actitud de un buen cristiano. Y entre nosotros y en familia, ni qué decir, ¿verdad? Como dice Pablo, cuando un miembro del cuerpo sufre, y bueno, todos tenemos que justamente ponernos para poder ayudar. Y andeta ya pues ya opea, entonces siempre va a seguir o vamos a seguir en lo mismo. Tenemos que procurar ayudar, tenemos que procurar entrar verdaderamente en eso, porque si nosotros no entramos en esa dinámica, ciertamente que lo único que hacemos es cortar cabezas, y al final de cuentas hacemos sufrir más al miembro, ¿verdad? A todo el cuerpo. Cortando un solo miembro hacemos sufrir, ¿verdad?, a todo el cuerpo. Si un miembro sufre, es todo el cuerpo que está sufriendo. Entonces, esta es la actitud segunda, pero su padre reflexionaba sobre todas estas cosas, es decir, pensaba, la soñaba el sol, la luna, las estrellas, la isíbico, mi hermano cuérabico, y no solamente, como decía en esa primera, ¿verdad?, que sus hermanos, a quienes les cuenta, dice sus hermanos, le preguntan, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? De una forma negativa, ciertamente, aquí que están diciendo, ¿verdad? ¿Le gustáis inalanderea? Hay po orero jotajaroñe, sujaroñe, tindendere nonde, pero mía orendo hipotai, andoro ya pomo ay. Y lo odiaron más todavía, Y bueno, se dan cuenta que estos son elementos muy importantes que tenemos que seguir reflexionando. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor.
Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañe, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañe. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería O Gaúcho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería O Gaúcho, Ñande Yarañe. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré. Sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver. Mi corazón en tinieblas te busca con ansias. Rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando. Mis noches sin ti. Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañe. Para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser Padrinos de la evangelización con Ñande Yarañe. Estamos proponiendo aquí con estos jóvenes de la parroquia San José de Limpio el Holy Winds. No Halloween, sino que Holy Winds. Y ellos nos estaban explicando que es una iniciativa que han comenzado desde un programa radial también, asumido y querido también, y ahora ya que se está haciendo por primera vez realidad en esta parroquia. Bueno, decime un poco, señorita Milagros, coordinadora, ¿cómo lo que se va a desarrollar? A ver, ¿cómo lo que se va a ir haciendo todo este encuentro de Holy Winds? Claro que sí. Va a ser el sábado 27, inicia a las 8:30 aproximadamente, en la parroquia San José de Limpio. Y va a iniciar, bueno, cuando los jóvenes llegan serán recibidos con mucha alegría y se les va a entregar una pulsera, ¿verdad? La idea del Holy Winds es, como en el Halloween, la gente se viste de brujas, de adivinos, de todo lo que representa el mal. En el Holy Winds la idea es vestirnos de santos, elegir un santo favorito y yo conozco su vida y hablo de él. ¿Cuál es tu santo favorito? San Agustín. Me gusta mucho su vida. ¿En sí. serio? San Agustín. San Agustín. Ya, ya. Bien. Y ese es uno de los santos más grandes de la iglesia. Sí. Así mismo.
Y como no creo que tengamos la capacidad de ayudarles a todos a vestirse de un santo, entonces se les va a entregar una pulsera identificatoria de 5 santos. Con el nombre. Exactamente. San Juan Bosco van a poner también. Y lo más probable, tendríamos que analizar. Domingo Sabio, Laura Vicuña. Bueno, está muy bien. Y entonces se agruparían por cada santo, ¿verdad? Habría mucha alabanza, mucha danza y todo en un tono cristiano. La idea es dejar un poco de lado eso que todo el mundo escuchamos, o sea, que todo el tiempo escuchamos, que es música mundana, ¿verdad? Música con un contenido no propio. Porque tal vez, digamos que el reggaetón no es malo, lo que transmite es lo malo, ¿verdad? O sea, las palabras que dice, la idea que nos mete es lo malo. Y capaz suene un reggaetón cristiano con un buen mensaje. Palabras, claro, ¿no? Sí. Y eso es así, ¿verdad? O sea, las palabras, por ejemplo, alguna vez esa música, Imagine, dice, ¿verdad? Pero Seco dice, imagínate un mundo sin Dios. Ya, a la cuenta. Y te gusta todo, Imagine, Entonces, después la gente ni sabe lo que está diciendo. Claro que no. Vamos a vivir sin Dios, dice, vamos todos a la pepa. Así mismo, y la gente, los jóvenes al menos, repetimos y nunca nos detenemos a analizar lo que estamos diciendo. Entonces la idea es esa. Llegamos los jóvenes con alegría, nos recibimos, nos conocemos y por sobre todo es un desarrollo, sería un día diferente, con música cristiana, nada de bebidas alcohólicas, es importante aclarar, y con buen ambiente, ¿verdad? Y se desarrollarían 2 temas durante el proceso. Y a los jóvenes les gusta eso, por ejemplo, si voy a hacer una fiesta así sin bebida alcohólica. Y la verdad que sí, yo ya participé en varios eventos donde los jóvenes se adecuan a lo que vos le ofreces. ¿Ah, sí? Sí, están súper bien, solo que ellos salen, se le ofrece eso y vuelven a aceptar. Es esa falta de decisión. Por ejemplo, un joven que va siempre a la fiesta, Caurapó, le gusta la bebida alcohólica, y se va ahora y es sin bebida alcohólica, ¿le va a gustar? Y uno luego yo creo que sí, porque no va a ser una fiesta de noche, va a ser una fiesta de día. Y por lo general las fiestas de noche son donde los jóvenes se quieren descontrolar, parece. ¿Ah, sí? Sí, entonces de día, algo así, parece que les llega algo, un bichito malo ahí. Ya. Bueno, vamos a hablar un poco, vamos a cerrar. Che, decime, ¿y los temas? ¿Qué temas los temas a desarrollarse serían la realidad y la respuesta del joven? Ese sería el primer tema. Y el segundo tema sería la vocación y la santidad. Vocación y santidad. Interesante esos temas. ¿Y quiénes van a desarrollar eso? Los temas va a desarrollar la hermana laica consagrada Jenny Ovelar. Ya. ¿Cuántos están pensando que van a Nica? ¿Cuántos jóvenes están pensando recibir ese día? Bueno, en realidad todavía no calculamos cuánto era, pero toya. Queremos... Imagínate si te van 1000 jóvenes, ahora con jóvenes para los jóvenes están ahí más. Nosotros queríamos, como decía Ángel, mínimo queremos 200 jóvenes. Mínimo 200. Sí. Tú la vez pasada eso para Chiquitunga, ¿cómo hicieron? Pues ahí había una cantidad impresionante. Muchísima gente. El padre convocó para todas las personas y fue muchísima gente. ¿Y cómo lo hicieron? Hasta yo me sorprendí, así visto demasiados jóvenes, nunca he visto así. Ni cuando vino el Papa no hubo tantos jóvenes así. Y la invitación del padre Aldo para todas las comunidades hizo el padre Aldo tiene más fuerza que el Papa para atraer a los jóvenes. Está bien. Pero no tienen todavía una previsión así. Ustedes van a preparar para 200. Para mínimo. 200 preparamos mínimo. Como decía Milagros, ¿verdad? El tema es que queremos tener pulseras, ¿verdad? Y dividir los grupos por la cantidad de personas que hay. Y ahí se van preparando los talleres, ¿verdad? Son 2 talleres, como decía Monse, ¿verdad? Que va a dar la hermana Jenny, que es de la Orden de los Dominicos. Entonces lo que vamos a hacer es dividir por grupos y que ellos puedan también disfrutar de los talleres. Claro. Bueno, y decime un poco también en esa presentación que van a hacer, la participación de los jóvenes, ¿cómo sería? Y los jóvenes vamos a hacerles preguntas, como decía Jenny, porque hablábamos con ella. Por ejemplo, decirle al joven, ¿qué pasaría si es que vos sos un santo o una santa? Por ejemplo, ¿qué pasaría si sos Santa Ánica o San Aldo? Y entonces en los talleres vamos a hacerle pensar un poquitito a ellos para que ellos puedan trabajar sobre las preguntas y que ellos puedan dar las respuestas. Claro, o sea, hacerle entender un poco de la santidad en qué consiste, sí. ¿verdad? Domingo Sabio decía, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo bien las cosas que tenemos que hacer, como Jesús lo quiere, ¿viste? O sea, no, es una cosa súper extraordinaria. Ustedes hacen bien las cosas que tienen que hacer. Sí. Esperemos. Bueno, y ustedes me dijeron también de la pintura. ¿Qué es lo que es eso que no sé? A ver,
¿Por qué no nos explica él o él no sabe bien qué es esto de la pintura? Más o menos, ¿sabes? Se van a pintar todo de cara pintada. Algo así. Así. El tema es que nosotros estamos viendo algo que le atraiga a los jóvenes. Sí. Y justo en ese momento llegó a Asunción el Life and Color. No sé si pronuncié bien. Llegó y nosotros vimos cómo la gente en sus estados de WhatsApp, cómo quiero tener plata para irme. Así. Y vimos la necesidad de agarrar esa cosa y ponerlo, pero ponerlo a nivel cristiano, a nivel católico, y así también para entregarle a los jóvenes algo que les gusta, porque es muy atrayente. A mí, por ejemplo, yo quería irme, pero no tenía la posibilidad, así que nosotros vimos... ¿Qué posibilidad era? ¿Económica? Económicamente. ¿Pero qué era? ¿Una fiesta? Una fiesta en donde se tiran colores, en donde el joven en sí se divierte en esa fiesta. A través de los colores. A través de los colores. Y entonces nosotros vimos eso y queríamos poner, pero a nivel cristiano, digamos, a nivel católico. Así que lo primero que pensamos es una fiesta de colores. Ya. Eso es lo primero que vino en nuestra mente. Así que no tomamos de eso. Eso es la idea principal, digámosle, de lo que fue la fiesta. Después se fue acomodando como ahora es el Halloween. Se fue acomodando. A la larga vimos que teníamos que ver un momento donde no solo era fiesta, sino que entregarle también a los jóvenes algo de lo que es la palabra de Dios. Algo en donde ellos puedan formarse, en donde ellos puedan venir y escuchar algo de lo que es las cosas de Dios. Así que a la mañana decidimos poner todos esos temas y también entregarle después lo que es la fiesta con los colores. Cena benéfica de fin de año Ñande Yarañé. Ayúdenos a sostener la evangelización a través de los medios de comunicación. El sábado 10 de noviembre nos encontramos en la churrasquería Ogausho. Solicite sus adhesiones a estos números que figuran en la pantalla. Show en vivo y muchos premios. Sábado 10 de noviembre, churrasquería Ogausho, Ñande Yarañé. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. Yo te pido, Anita, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Ñande Yarañé, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Como una queja errante en la campiña va flotando el eco vago de mi canto, recordando aquel amor. Pero a pesar del tiempo transcurrido es Mercedita, la leyenda que palpita en mi nostálgica canción. Así nació nuestro querer, con ilusión, con mucha fe. Pero no sé por qué la flor se marchitó y muriendo fue, llamándola. Así llegué a comprender lo que es querer, lo que es sufrir, porque le di mi corazón.
Querido amigo, te invito a ser padrino de Ñande Yarañé, para que la enseñanza bíblica llegue a todo el Paraguay. Porque la palabra de Dios es pan de vida. Porque el reino de Dios está cerca. Con tus donativos seguiremos en los medios de comunicación. Puedes girar al 0981 50 50 36 a la cuenta Banco Visión que figura en la pantalla. Tu contribución es muy valiosa para la misión. Anímense a ser padrinos de la evangelización con Ñande Yarañé. Volvemos con Ñande Yarañé. Estamos reflexionando sobre el capítulo 37. Hemos iniciado la historia de José. Estamos presentando al personaje. Estamos presentando, ¿verdad? Ya es casi como un resumen esta introducción, ¿verdad? De lo que va a suceder, de cómo se va a presentar José, cómo son sus hermanos, cuál es también la actitud del papá, en fin. Son actitudes muy importantes que nos tienen que llevar a una reflexión también muy profunda, porque después nosotros tenemos que hacer nuestra propia interpretación. Ñande ña moyana, ya por la ñande hermenéutica, ñande ya aplicana, ñande de cobebe, allá lleva. Ñande logapupe, ñande trabajo, ñande comunidad, ñande tupaope. En todos los lugares donde nosotros tenemos una acción directa entre las personas. Si somos como estos hermanos que simplemente miran y dicen, pero en una forma negativa, ¿verdad? Esa pregunta retórica, decimos, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros y tenernos bajo tu dominio? Ñande pensamos directamente hoy, ñande ya esa deren seore arigina, dere ya poseina, de la jefesejina, mapi conde, allá va, para allá sea. Pero nosotros conocemos, ¿verdad?, la historia de José. Por lo tanto, hasta podemos adelantar un poco para que entendamos mejor esta pregunta, ¿verdad? Y para decir cómo, en todo caso, tendríamos que hoy hacer una pregunta más que ir directamente en contra de esta posibilidad que nos está dando este hermanito, porque con la pajagüeña, ya José era el más querido por su papá, etcétera, etcétera, hijo de su vejez, todo lo que uno quiera. Pero, ¿dónde está el problema? Entonces, aquí cuando estamos hablando justamente de José. Y el problema es entonces que nosotros no estamos mirando con otra perspectiva, que podría ser otra pregunta. En vez de decir, ¿acaso pretendes reinar sobre nosotros? En todo caso, uno puede decir, ¿verdad?, desde adentro, ¿será que esto sucederá para el bien de nuestra familia? ¿Será que este hermanito nos va a ayudar a salir de ciertas situaciones? O sea, en positivo. Ñamboyere la tortilla ya es lleva. Jañamañá en una forma positiva. A la cuenta. ¿Será que este hermanito nuestro es el que nos va a ayudar a reconstruir, a recuperar, a rehacer, a salvar? Pero importante mirar lo positivo, mirar las cosas, ¿verdad?, que nos pueden ayudar a nosotros en esa persona. O sea, decir, ¿qué querrá significar esto? A la cuenta que Él está en el centro y que todos nosotros, ¿será que tenemos que trabajar juntos como hermanos, verdad? Ayudando a nuestro hermano, porque Él tiene un don especial que el Señor le ha regalado y que puede ser una buena salida, ¿verdad?, para ir adelante. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ustedes recuerden que en la historia de la iglesia y en la historia de los santos principalmente, muchas de estas situaciones se han dado, en que más que mirar a la persona como una posibilidad justamente de sacar adelante, de ayudar y salir al frente, nosotros miramos aquí también como los hermanos de José. Miramos simplemente de lo que puede dañarnos a nosotros. ¿Será que yo me voy a arrodillar ante ti? No, yo no acepto eso, yo no acepto que yo tenga que arrodillarme ante ti, ¿verdad? Absolutamente no. Aunque lo otro te está demostrando y te está diciendo que hay ciertas cosas y bueno, que tenemos que trabajar entonces como hermanos, porque ya dijimos hace rato que cada uno de nosotros es diferente. Y si todos somos diferentes y si todos tenemos cualidades y capacidades diferentes, entonces es importante que nosotros nos ayudemos a que cada uno desarrolle y ponga eso que el Señor le ha regalado al servicio de su iglesia, al servicio de su familia, al servicio de su grupo. Bueno, yo le estaba diciendo
que hay muchos de estos casos. Fíjense en la vida de San Francisco de Asís. Es muy interesante, ¿verdad? Porque justamente en un momento a Francisco lo bajan la caña, ¿verdad? Y él no sabe qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces él tiene que caminar hasta Roma, imagínense. Se va caminando hasta Roma, haciéndose esa pregunta, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Verdad? O sea, él no entiende qué pasa aquí, ¿verdad? Yo quiero hacer tanto bien, dice Francisco, y sin embargo me encuentro en esta situación. Él no entiende. Y bueno, en un momento va, quiere entrar, bueno, al final le permiten ahí, ¿verdad? Ustedes saben esa historia, ¿verdad? Pero es hermosa también, hermano Sol, hermana Luna, pero interesante e impactante cuando entra, camina, ¿verdad? Ahí en el Vaticano, entra, va caminando, ¿verdad? Pero antes de llegar justamente, mucho antes, se tira, ¿verdad? Por el suelo, es decir, se arrodilla. Pero en ese sentido de mucha humildad, y se lo nota en el corazón y en la vida, ¿verdad? Como Francisco entiende esa voz que había escuchado de parte de Dios. Reconstruye mi iglesia, reconstruye mi iglesia. Y ahí se presentaban justamente lo bipolar, digamos, o sea, los extremos. La extrema riqueza por una parte, pero por otra parte el poverello, como se dice, de Assisi, ¿verdad? El pobre que está ahí en esa situación. Y luego solamente repite, ¿verdad? Y dice esa frase del Evangelio, ¿verdad? Con esa pregunta, prácticamente una pregunta existencial para Francisco. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, esto también nos ayuda, ¿verdad? A nosotros a mirar un poco nuestra realidad, ¿verdad? Nuestra realidad primero de iglesia, nuestra realidad también, ¿verdad? Como hermanos, como familia, porque estas cosas suceden en nuestra familia. Es el momento de decir también el por qué suceden estas cosas, qué hicimos de mal. Algunas veces los padres también, papá, mamá, dicen, ¿por qué esta situación en que nosotros nos encontramos, ¿verdad? Y como iglesia también estábamos diciendo, el Papa Francisco, justamente Francisco, nos invita mucho, ¿verdad? A salir de nuestras iglesias, a ir, tocar, conocer. Cuando vino al Paraguay, él justamente decía, ahí en León Condú, recuerdo muy bien, ¿verdad? Él decía, el hecho, dice, tenemos que no solamente darle una monedita a ese que necesita, sino que tocar la carne del pobre, tocar. Es decir, eso te pide mucho más, es bajarte de tu vehículo, es bajarte de tu caballo, ya eso bebé ya lleva, arejohay que ya voy te veguera, que ya voy te veguera. Yo he experimentado y he conocido y agradezco verdaderamente al Señor una hermosísima oportunidad, ¿verdad? De estar muy de cerca, pero tocando la carne del pobre, como dice Francisco, ¿verdad? O sea, acercarse, escuchar sus penas, sus dificultades, y no simplemente un Dios te bendiga, sino que verdaderamente procurar también llegar a lo más profundo. Y bueno, y esto es lo que tenemos que buscar. Ciertamente que el Señor nos va a llamar y nos va a pedir cada vez más, y nos va a exigir también cada vez más. Porque si escuchamos el Evangelio, si nosotros procuramos vivir lo que aquí la palabra de Dios nos está diciendo, entonces en vez de ponernos aquí a odiar a los demás, lo odiaron más todavía por lo que estaba diciendo, ¿verdad? No, al contrario, hacerse esa pregunta pero en positivo. ¿Cómo podemos hacer para que esta realidad de comunidad pueda servir a todos? Y bueno, vamos a dar la bendición final, que el Señor verdaderamente nos bendiga, toque nuestro corazón y nuestra vida, nos ayude también a comprometernos cada vez más, ¿verdad? Como familia, como iglesia, como comunidad, allí donde nosotros estamos. Y que descienda sobre todos ustedes en este día la bendición de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más Ñande Yarañe. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por